En el vasto océano de la historia bíblica, el libro de Enoc emerge como un manuscrito que despierta más preguntas que respuestas. ¿Qué tan peligroso podría ser un texto como para ser excluido deliberadamente de las Sagradas Escrituras? En el Concilio de la Odisea, alrededor del siglo IV, se tomó la decisión de prohibirlo, considerándolo inapropiado para la enseñanza cristiana oficial. Sin embargo, este acto generó un misterio profundo que aún resuena. ¿Qué contiene el libro que lo hace tan controversial? Desde la antigüedad, su contenido ha sido señalado como revelador, tanto que amenaza con sacudir los cimientos de la fe tradicional. El relato bíblico, en Génesis 5:24, menciona a Enoc de forma breve pero intrigante. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta descripción escueta plantea la idea de que Enoc tuvo una relación especial con lo divino, un vínculo que solo él experimentó. Su ascenso directo al cielo, sin experimentar la muerte física, lo convierte en un personaje único en las Escrituras. Pero, ¿qué más se puede descubrir sobre él en un libro que no forma parte de la Biblia tradicional? Lo que hace del libro de Enoc un texto tan provocador son las narraciones que detalla, desde encuentros con seres celestiales hasta la descripción del juicio divino. Este libro toca temas que parecen ir más allá de lo que se encuentra en la Biblia. Su exclusión podría explicarse por los desafíos que presenta la narrativa oficial, cuestionando los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural. ¿Es posible que sus historias contengan verdades que las instituciones prefirieron mantener ocultas? Aunque prohibido, el libro ha sobrevivido al tiempo, preservado en la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope. Esta resistencia a su desaparición demuestra el interés continuo de los estudiosos y creyentes por sus misterios. A medida que seguimos explorando su contenido, cabe preguntarse, ¿qué otros secretos podría estar guardando este manuscrito prohibido? Enoc, una figura mencionada solo brevemente en las Escrituras, es protagonista de uno de los misterios más fascinantes del relato bíblico. Según Génesis 5:22-24, Enoc vivió 365 años y fue arrebatado por Dios, un evento que lo distingue como uno de los pocos hombres que no experimentó la muerte. Su vida, aunque poco documentada, está rodeada de una aura de santidad y propósito divino que invita a indagar más profundamente. ¿Quién era este hombre que caminó con Dios y qué lo hizo tan especial? Mientras otros patriarcas bíblicos vivieron siglos, su vida relativamente corta parece simbólica, quizás representando un ciclo completo y perfecto en los ojos de Dios. La referencia en Hebreos 11:5 refuerza su singularidad. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Esto lo posiciona como un modelo de fe y rectitud en un mundo caído. El libro de Enoc expande esta figura más allá de los textos tradicionales, presentándolo como un mediador entre los ángeles caídos y Dios, y como un profeta de eventos futuros. La idea de que Enoc recibió visiones del fin de los tiempos y secretos celestiales añade una dimensión sobrenatural a su vida. ¿Cómo pudo un hombre alcanzar un nivel tan elevado de conexión con lo divino que le fue permitido presenciar los misterios del cielo? Estas revelaciones no solo resaltan la importancia de su personaje, sino que también plantean preguntas inquietantes. ¿Qué enseñanzas de Enoc eran tan revolucionarias como para ser censuradas? Si fue testigo de verdades tan profundas, ¿cómo podrían éstas cambiar nuestra comprensión del mundo y del propósito humano en la creación divina? En los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era ampliamente conocido y respetado entre los líderes de la Iglesia.
Figuras como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano lo citaban como escritura sagrada. En Judas 1:14-15 encontramos una referencia directa al libro. De estos también profetizó Enoc, diciendo: «He aquí, el Señor viene con millares de sus santos». Esta cita no solo legitima su existencia, sino que demuestra que tuvo un impacto considerable en los primeros textos cristianos. La inclusión del libro en el pensamiento cristiano inicial sugiere que sus enseñanzas eran consideradas valiosas para la formación de la fe. Este texto ofrecía una visión ampliada de la relación entre lo divino y lo humano, incluyendo detalles sobre el juicio final y la lucha contra la corrupción celestial. Sin embargo, su popularidad también generó debates entre los teólogos, algunos de los cuales comenzaron a cuestionar su origen y su alineación con la doctrina oficial. El rechazo oficial del libro en el Concilio de la Odisea marcó un punto de inflexión en su historia. A medida que la Iglesia definía el canon bíblico, el libro de Enoc fue excluido, posiblemente debido a sus enseñanzas controvertidas y su enfoque en los ángeles caídos y los nefilim. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta decisión no solo limitó su influencia, sino que también lo convirtió en un símbolo de conocimiento prohibido. Hoy en día, el libro de Enoc es una ventana al pensamiento de los primeros cristianos y su percepción de los misterios divinos. Al explorarlo, podemos entender mejor cómo las creencias iniciales moldearon la tradición que conocemos y cómo ciertos conocimientos fueron deliberadamente suprimidos. Entre las historias más fascinantes del libro de Enoc se encuentra la de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados para observar la humanidad. Según el relato, estos ángeles desobedecieron a Dios, descendiendo a la tierra y tomando esposas humanas. En Génesis 6:2-4 se menciona brevemente: «Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres». Este acto de rebelión tuvo consecuencias catastróficas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, los vigilantes no solo se mezclaron con los humanos, sino que también compartieron conocimientos prohibidos. Enseñaron a los hombres artes como la metalurgia, la astrología y el uso de encantamientos, lo que provocó un crecimiento desmesurado de la corrupción. Sus hijos, los nefilim, eran gigantes que devastaron la tierra con su voracidad y violencia, tal como lo detalla el libro de Enoc en su primera parte. El líder de los vigilantes, Samyasa, junto con Azazel, son figuras centrales en esta narrativa.
Azazel, en particular, es señalado como el responsable de enseñar a la humanidad las armas de guerra y la vanidad, desviándolos de los caminos divinos. Esto contrasta con la visión bíblica en la que Satanás es la raíz de todo mal, añadiendo una dimensión compleja a la historia de la caída. El relato de los vigilantes plantea cuestiones inquietantes sobre el límite entre lo divino y lo humano. ¿Cómo cambió la humanidad tras recibir conocimientos que no estaba preparada para manejar? ¿Fueron estos ángeles responsables de un punto de inflexión en nuestra historia? Los secretos revelados por los vigilantes continúan siendo un tema de reflexión y controversia. Los Nefilim, hijos de los vigilantes, y las mujeres humanas son descritos como gigantes de fuerza descomunal y apetito insaciable. En Génesis 6:4 se menciona: había gigantes en la tierra en aquellos días. Según el libro de Enoc, estas criaturas causaron una devastación sin precedentes, agotando los recursos naturales y sembrando el caos. Su existencia simboliza la ruptura del orden divino. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino también una amenaza para la humanidad. Sus actos de violencia y destrucción llevaron a Dios a tomar una decisión radical: el diluvio. Este evento, descrito en Génesis 7, fue una medida para purificar la tierra de la corrupción introducida por los vigilantes y sus descendientes. El impacto de los Nefilim se refleja en mitologías antiguas, como la griega, donde se habla de gigantes y seres híbridos. Esto sugiere que su existencia dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Desde los cíclopes hasta los titanes, estos relatos parecen eco de los eventos narrados en el libro de Enoc. A medida que investigamos más sobre los Nefilim, surgen preguntas fascinantes. ¿Podrían los restos de gigantes encontrados en excavaciones arqueológicas ser evidencia de su existencia? ¿O son estos relatos simplemente metáforas de conflictos espirituales y morales en la historia temprana de la humanidad? El misterio de los Nefilim sigue siendo una fuente inagotable de especulación y asombro. El diluvio es una de las historias más conocidas de la Biblia, pero su conexión con los vigilantes y los Nefilim rara vez se menciona. En Génesis 6:5-7, Dios expresa su pesar por la maldad del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este contexto de corrupción universal incluye los actos de los vigilantes y las monstruosas acciones de sus descendientes, los Nefilim. El libro de Enoc describe cómo los vigilantes corrompieron la tierra al introducir conocimientos prohibidos y engendrar criaturas híbridas. Según el texto, los gritos de los humanos llegaron al cielo y Dios decidió intervenir. Envió a sus arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para castigar a los ángeles caídos. Este juicio incluyó el encarcelamiento de los vigilantes en prisiones eternas y la aniquilación de los Nefilim a través del diluvio. Enoc, como intermediario divino, fue advertido sobre el inminente desastre. Según el libro, Dios le ordenó que instruyera a Noé sobre cómo construir un arca para salvar a su familia y preservar la vida animal. Este detalle complementa la narrativa bíblica de Génesis 6:13-14, donde Dios dice: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». La intervención de Enoc en esta historia refuerza su papel como un mediador clave en los eventos de su época. El diluvio no solo marcó el fin de una era corrupta, sino que también representó un reinicio para la humanidad. Sin embargo, el legado de los vigilantes y los Nefilim no desapareció por completo.
Sus historias sobrevivieron en mitologías y textos antiguos, dejando una huella imborrable en la narrativa espiritual y cultural de la humanidad. El libro de Enoc no solo narra eventos del pasado, sino que también contiene visiones proféticas sobre el futuro. Una de sus revelaciones más destacadas es el juicio final, donde Dios juzgará a los justos y a los impíos. En Judas 1:14 a 15 encontramos una referencia directa a estas profecías. He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para hacer juicio contra todos. Esta conexión con el Nuevo Testamento subraya la relevancia de Enoc en la tradición cristiana primitiva. Enoc describe un mundo donde la justicia prevalecerá y los impíos serán castigados. Su visión incluye imágenes de reinos celestiales y castigos eternos para los ángeles caídos y sus seguidores. Estas profecías resonaron profundamente en las primeras comunidades cristianas, ofreciendo esperanza en tiempos de persecución y adversidad. El libro también detalla la restauración del orden divino. En sus visiones, Enoc ve un futuro donde los elegidos vivirán en paz bajo el gobierno de Dios. Esta esperanza de redención y renovación espiritual contrasta con las visiones de destrucción y castigo, creando un equilibrio en su mensaje. Las profecías de Enoc siguen siendo un tema de debate e interés entre teólogos y estudiosos. Su enfoque en la justicia divina y la restauración del mundo plantea preguntas profundas. ¿Cuánto de estas visiones se cumplió? ¿Y cuánto está aún por venir? Estas interrogantes mantienen vivo el legado de Enoc como un profeta enigmático. Durante siglos, el libro de Enoc permaneció olvidado, considerado perdido para la historia. Sin embargo, su redescubrimiento en el siglo XVIII marcó el inicio de un resurgimiento en el interés por este texto. En 1773, el explorador escocés James Bruce viajó a Etiopía y regresó con copias del libro de Enoc, preservadas por la Iglesia Ortodoxa etíope. Este hallazgo renovó el debate sobre su contenido y su lugar en la tradición bíblica. El manuscrito encontrado por Bruce estaba escrito en ge'ez, una lengua semítica antigua, y contenía una visión completa del texto dividido en 5 partes. Su autenticidad fue puesta a prueba, pero los estudios posteriores confirmaron que era una obra compuesta entre los siglos III y I a.C. Este descubrimiento ofreció una nueva perspectiva sobre la espiritualidad y la literatura de la época. A partir de este momento, el libro comenzó a ser traducido a varios idiomas. En 1821, Richard Lawrence publicó la primera traducción al inglés y en 1912, Robert Henry Charles lanzó una versión que se convirtió en una referencia clave. Estas traducciones permitieron a académicos y teólogos analizar el texto en profundidad, desentrañando sus secretos y cuestionando su exclusión del canon bíblico. El resurgimiento del libro de Enoc no solo revitalizó su estudio, sino que también abrió la puerta a nuevas interpretaciones. Su impacto en la cultura moderna sigue siendo evidente, inspirando teorías, debates y reflexiones sobre su contenido y su relevancia en la actualidad. La traducción al inglés del libro de Enoc marcó un hito importante en su historia. En 1821, Richard Lawrence, un orientalista británico, completó la primera versión traducida directamente del ge'ez. Esta traducción no solo hizo accesible el texto a un público más amplio, sino que también generó un interés renovado en los círculos académicos y religiosos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Lawrence enfrentó múltiples desafíos al trabajar con un texto tan antiguo y complejo. Las diferencias lingüísticas y las posibles interpolaciones a lo largo de los siglos hicieron que la traducción fuera un proceso arduo. Sin embargo, su trabajo fue fundamental para preservar el conocimiento contenido en el manuscrito. La publicación de su traducción marcó el inicio de un debate más amplio sobre la autenticidad y el significado del libro de Enoc. En 1912, Robert Henry Charles revisó y amplió la traducción de Lawrence, produciendo una versión más detallada y comentada. Esta edición se convirtió en una referencia esencial para los estudiosos de la Biblia y de la literatura apocalíptica. La meticulosa labor de Charles ayudó a establecer el libro de Enoc como una pieza clave en la comprensión de la tradición judeocristiana primitiva. Gracias a estas traducciones, el libro de Enoc encontró un lugar en la investigación moderna, permitiendo a generaciones de lectores explorar sus misterios. Aunque sigue siendo un texto controvertido, su accesibilidad ha asegurado que su legado perdure y continúe desafiando las nociones tradicionales sobre la fe y la historia. Las similitudes entre el libro de Enoc y los textos sumerios han desconcertado a estudiosos durante años. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de la humanidad, dejaron registros sobre los Anunnaki, seres celestiales que descendieron del cielo y enseñaron conocimientos avanzados a los humanos. Estas historias recuerdan los relatos del libro de Enoc sobre los vigilantes y su interacción con la humanidad. Según las tablillas sumerias, los Anunnaki trajeron sabiduría sobre la arquitectura, la astronomía y las matemáticas, conocimientos que impulsaron el desarrollo de su civilización. De manera similar, el libro de Enoc describe cómo los vigilantes enseñaron artes prohibidas a los hombres, lo que llevó a una rápida transformación cultural y tecnológica. ¿Podrían estos relatos ser ecos de un evento común en la historia antigua? Otra conexión fascinante es la descripción de los Nefilim en el libro de Enoc y los gigantes mencionados en los textos sumerios. En ambas tradiciones, estos seres son representados como híbridos poderosos, con un impacto significativo en la humanidad. Los relatos sumerios sobre los gigantes que habitaban la tierra antes del diluvio refuerzan esta conexión, sugiriendo una posible convergencia de mitos. Estas similitudes plantean preguntas intrigantes sobre las raíces compartidas de estas historias. ¿Son coincidencias culturales o evidencias de un pasado común? El paralelismo entre el libro de Enoc y los textos sumerios amplía nuestra comprensión del impacto de estas narrativas en la historia humana y en la formación de nuestras tradiciones espirituales. Uno de los aspectos más intrigantes del libro de Enoc son las descripciones de los carruajes de fuego usados por los vigilantes. Según el texto, estas máquinas brillaban intensamente, se movían a velocidades increíbles y hacían un sonido atronador, similares a los relámpagos. Este detalle ha llevado a algunos a especular si lo que Enoc describió fueron realmente manifestaciones celestiales o tecnología avanzada que la humanidad primitiva no podía comprender. La referencia a estos carruajes no es única en Enoc. En 2 Reyes 2:11 se describe cómo Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. La similitud entre estas narraciones plantea la pregunta: ¿eran estos carruajes un medio celestial o podrían ser interpretados como una tecnología incomprensible para la época? La idea de que los vigilantes podrían haber traído conocimientos técnicos avanzados ha sido un tema de debate tanto en círculos académicos como en teorías más especulativas. Investigadores como Erich von Däniken han sugerido que estos carruajes de fuego
podrían ser equivalentes a los ovnis modernos. Sus libros populares argumentan que los vigilantes no eran ángeles en el sentido tradicional, sino visitantes extraterrestres que interactuaron con la humanidad antigua. Aunque esta interpretación no cuenta con respaldo académico amplio, ofrece una perspectiva interesante sobre cómo los textos antiguos pueden reinterpretarse bajo el prisma de los avances modernos. Sea cual sea la naturaleza de estos carruajes, su impacto en la narrativa de Enoc es indiscutible. Representan un vínculo entre lo divino y lo terrenal, un recordatorio de cómo la humanidad primitiva intentó explicar lo inexplicable. ¿Podría la tecnología avanzada ser vista como divina en contextos antiguos? Esta pregunta persiste mientras seguimos explorando los misterios del pasado. Entre los vigilantes, Azazel ocupa un lugar especial como uno de los principales responsables de la corrupción de la humanidad. Según el libro de Enoc, Azazel enseñó a los hombres el arte de fabricar armas de guerra y a las mujeres el uso de adornos y cosméticos, fomentando la vanidad y el orgullo. Esta enseñanza no solo desvió a la humanidad de los caminos divinos, sino que también exacerbó la violencia y la inmoralidad en la tierra. En Levítico 16, 8-10, el nombre de Azazel aparece en el contexto del ritual del día de la expiación, donde un macho cabrío es enviado al desierto para Azazel, como símbolo de los pecados de Israel. Aunque el significado exacto de este término ha sido debatido, algunos lo interpretan como una referencia al ángel caído mencionado en Enoc. Este vínculo sugiere que la figura de Azazel dejó una huella significativa en la tradición religiosa y cultural. El castigo de Azazel es emblemático en el libro de Enoc. Dios ordena a Rafael que lo encadene y lo arroje a un desierto oscuro hasta el juicio final. Este acto de justicia divina simboliza la consecuencia de la rebelión contra el orden celestial. La severidad del castigo refleja la magnitud de su transgresión, pero también plantea preguntas sobre el impacto duradero de sus enseñanzas en la humanidad. Azazel representa una figura compleja y multifacética. Por un lado, es un símbolo de desobediencia y corrupción. Por otro, su historia es un recordatorio de las luchas entre el bien y el mal que han definido la experiencia humana desde tiempos inmemoriales. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Este es un tema que continúa fascinando a los lectores del libro de Enoc. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico no fue una decisión arbitraria. A medida que la iglesia primitiva establecía los textos sagrados, se enfrentó a la tarea de definir una narrativa unificada. El contenido del libro de Enoc, con su enfoque en los vigilantes, los Nefilim y los castigos celestiales, planteaba desafíos significativos a esta coherencia teológica. Una de las principales razones de su rechazo fue su discrepancia con la Biblia respecto al papel de los ángeles caídos. En el libro de Enoc, Azazel y otros vigilantes son responsabilizados por la corrupción del mundo, mientras que la narrativa bíblica se centra en Satanás como la figura principal del mal. Este contraste crea tensiones teológicas que eran problemáticas para la Iglesia al intentar establecer una doctrina uniforme. Otra razón importante fue la autoría cuestionable del texto. Aunque atribuido a Enoc, los estudiosos han identificado múltiples secciones escritas por diferentes autores entre los siglos III y I a.C. Este carácter pseudepigráfico era común en la literatura apocalíptica, pero también comprometía la autenticidad del libro a ojos de los líderes religiosos. El rechazo del libro de Enoc no significó su desaparición total. Aunque excluido del canon, continuó siendo leído y estudiado en círculos alternativos. Su influencia en la literatura apocalíptica y en las interpretaciones teológicas persiste.
demostrando que su impacto trasciende las decisiones institucionales. A pesar de su exclusión del canon bíblico occidental, el libro de Enoc fue preservado en su totalidad por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esta comunidad religiosa, que incluye el libro en su canon oficial, se convirtió en la guardiana de un texto que había sido rechazado en otros contextos. Este hecho destaca la diversidad de tradiciones dentro del cristianismo y la importancia de la conservación cultural. El manuscrito etíope de Enoc, conocido como 1 Enoc, es único por ser el único texto completo que ha llegado hasta nosotros. Escrito en ge'ez, una lengua semítica antigua, el libro contiene 5 secciones que detallan las visiones de Enoc, sus interacciones con los vigilantes y sus profecías sobre el juicio final. Este tesoro literario fue redescubierto por el mundo occidental gracias a exploradores como James Bruce en el siglo XVIII. La preservación del libro en Etiopía también refleja la conexión entre las culturas africanas y la tradición judeo-cristiana. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas, ha mantenido una herencia rica y única que incluye textos apócrifos y tradiciones distintivas. Este legado demuestra cómo las perspectivas culturales pueden influir en la interpretación y preservación de textos religiosos. El caso del libro de Enoc en Etiopía nos invita a reflexionar sobre la diversidad dentro de la fe cristiana. ¿Qué otras joyas literarias y teológicas podrían haberse perdido si no fuera por comunidades como esta? El libro de Enoc nos recuerda que el conocimiento puede sobrevivir en las manos de quienes lo valoran y protegen, independientemente de las decisiones oficiales. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947 marcó un punto de inflexión en el estudio del libro de Enoc. En la cueva 4 de Qumran se encontraron fragmentos de este texto que confirmaron su antigüedad y su influencia en la literatura apocalíptica. Estos fragmentos, escritos en arameo, demostraron que el libro de Enoc era ampliamente conocido y utilizado en la comunidad judía antes del surgimiento del cristianismo. El descubrimiento de Qumran también permitió a los estudiosos comparar las versiones etíopes y arameas del libro. Aunque los fragmentos eran incompletos, ofrecieron valiosa información sobre la evolución del texto y su contexto histórico. Estas piezas confirmaron que el libro de Enoc tenía raíces profundas en las tradiciones judías y que su impacto iba más allá de la literatura cristiana primitiva. Los rollos del Mar Muerto han sido una fuente inagotable de información sobre la espiritualidad y la cultura del Segundo Templo. El hecho de que el libro de Enoc estuviera incluido en esta colección subraya su importancia en el pensamiento religioso de la época. Su enfoque en el juicio divino y las visiones celestiales lo posiciona como una obra clave en la tradición apocalíptica. El redescubrimiento del libro de Enoc en Qumran revitalizó el interés por su contenido y su lugar en la historia. Este hallazgo no solo validó su existencia, sino que también planteó nuevas preguntas sobre su influencia y su relevancia en las comunidades antiguas. ¿Qué más pueden revelar estos fragmentos sobre la visión del mundo en aquel entonces? Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Enoc es cómo sus relatos encuentran paralelismos sorprendentes en mitologías antiguas, particularmente la griega. Los vigilantes, con su descenso del cielo y sus interacciones con los humanos, recuerdan a los dioses del Olimpo que, según la mitología griega, bajaban a la tierra para relacionarse con los mortales. Zeus, en particular, es conocido por sus aventuras con mujeres humanas, un eco claro de las acciones de los ángeles caídos en Enoc.
Los Nefilim, descendientes de los vigilantes, también tienen semejanzas con los héroes y semidioses de la mitología griega, como Hércules, hijo de Zeus, y una mujer mortal. Estas figuras híbridas, mitad divinas y mitad humanas, desempeñaban roles cruciales en las narrativas mitológicas, al igual que los Nefilim en el texto de Enoc. Ambas tradiciones relatan cómo estas criaturas poseían una fuerza descomunal y en algunos casos se convertían en amenazas para el orden establecido. En la teogonía griega, escrita por Hesíodo, los titanes y los cíclopes son representados como gigantes que desafiaron a los dioses del Olimpo, una narrativa que guarda similitudes con los Nefilim y los vigilantes. Estos relatos podrían ser reflejos culturales de eventos históricos o espirituales compartidos, reinterpretados según las tradiciones de cada civilización. Este paralelismo ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si existe un origen común detrás de estas historias. La conexión entre Enoc y la mitología griega ofrece una perspectiva única sobre cómo las culturas antiguas intentaron explicar los misterios del universo. ¿Podrían estas historias ser fragmentos de un legado espiritual compartido? O tal vez, como algunos sugieren, representan diferentes interpretaciones de un mismo fenómeno. Estas similitudes invitan a explorar los puntos de encuentro entre las tradiciones y su impacto en la narrativa humana. El libro de Enoc relata cómo los vigilantes introdujeron conocimientos avanzados a la humanidad, pero este acto de aparente generosidad trajo consecuencias devastadoras. La enseñanza de habilidades como la forja de armas, la astrología y la magia desestabilizó el equilibrio natural, llevando al caos y la destrucción. ¿Era la humanidad demasiado joven para manejar estos conocimientos? La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de buscar sabiduría fuera de los límites establecidos por Dios, como en Génesis 3:5, donde la serpiente tienta a Eva con el fruto prohibido. Este conocimiento prohibido también resuena en otras tradiciones. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres, un acto que lo condenó al sufrimiento eterno. En Enoc, los vigilantes son castigados por un acto similar: compartir secretos divinos que no estaban destinados para los humanos. Estas narrativas reflejan un tema recurrente en la historia humana: el peligro inherente a obtener poder sin la sabiduría necesaria para manejarlo. El concepto de conocimiento prohibido plantea preguntas éticas profundas. ¿Debe la humanidad acceder a todo conocimiento sin importar las consecuencias? Este debate sigue siendo relevante en la actualidad, donde los avances científicos y tecnológicos presentan dilemas similares. Desde la manipulación genética hasta la inteligencia artificial, el equilibrio entre el progreso y la responsabilidad sigue siendo un desafío para la humanidad. La historia de los vigilantes y su legado en el libro de Enoc sirve como una advertencia. Nos recuerda que el conocimiento, aunque valioso, también puede ser una espada de doble filo. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de los descubrimientos que hacemos? Esta reflexión trasciende las páginas de Enoc y resuena en nuestra realidad contemporánea. Aunque el libro de Enoc fue prohibido y olvidado por siglos, su impacto persiste en debates teológicos, académicos y culturales. Su narrativa, rica en simbolismo y misterio, plantea preguntas fundamentales sobre la humanidad, la espiritualidad y el universo. ¿Por qué fue considerado tan peligroso como para ser excluido del canon bíblico? Esta decisión, tomada hace siglos, sigue siendo objeto de controversia. El libro también ofrece una perspectiva única sobre el vínculo entre lo humano y lo divino.
Sus relatos de los vigilantes, los nefilim y los juicios celestiales no solo amplían nuestra comprensión de las Escrituras, sino que también conectan con tradiciones culturales de todo el mundo. Al explorar estos textos, podemos vislumbrar cómo las civilizaciones antiguas interpretaron las fuerzas que moldearon su existencia. En la actualidad, el libro de Enoc sigue siendo un enigma. Sus descripciones de conocimientos avanzados, seres celestiales y eventos apocalípticos han inspirado tanto a investigadores serios como a teorías especulativas. ¿Es posible que este texto contenga verdades universales aún no comprendidas? O tal vez, como sugieren algunos, sea simplemente una obra literaria de su tiempo, diseñada para transmitir lecciones morales y espirituales. Lo que es innegable es que el libro de Enoc sigue cautivando a quienes se atreven a adentrarse en sus páginas. Representa un puente entre el pasado y el presente, entre lo divino y lo humano. Al leerlo, nos enfrentamos a preguntas que trascienden las épocas y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el conocimiento y el misterio. ¿Por qué estos seres celestiales habían venido a buscar a Enoc? ¿Qué secretos del cielo estaban a punto de ser revelados? ¿Cómo cambiaría su vida a partir de ese momento? Estas preguntas inquietaban a Enoc mientras intentaba procesar la grandeza de lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Lo que aún no sabía era que el conocimiento que recibiría esa noche no solo transformaría su existencia, sino que también arrojaría luz sobre los misterios más profundos del universo. Los ángeles, conscientes de su inquietud, le dirigieron palabras de tranquilidad. «Ten valor, Enoc», le dijeron con voces suaves, pero llenas de autoridad. «No temas, pues somos mensajeros del Creador». Aunque estas palabras traían algo de calma, el temor seguía presente en el corazón de Enoc. Los emisarios continuaron. «Hoy ascenderás al cielo con nosotros, pero antes debes preparar a tu familia y seres queridos, instruyéndolos en lo que deben hacer en tu ausencia». Este era un mandato monumental, pero Enoc sabía que no podía ignorar a los mensajeros de Dios. Al final de este increíble relato, descubrirás no solo qué sucedió con Enoc durante su ascenso, sino también los profundos misterios que él llegó a conocer. No te pierdas la revelación final que cambiará tu entendimiento sobre lo divino. Al partir de su vivienda, Enoc experimentó una mezcla de aprensión y responsabilidad. Sabía que su existencia estaba a punto de transformarse irrevocablemente y que debía preparar a su familia para lo que vendría. Decidido, comenzó a seguir las indicaciones de los ángeles, alistándose para la ascensión celestial que le esperaba. Enoc retrató a los ángeles como seres de una hermosura y potencia inigualables. Sus túnicas azules centelleaban y sus melodías elevaban el espíritu, creando un ambiente de veneración y misterio. Las alas doradas de los ángeles brillaban con una luz divina, mientras que sus manos, blancas como la nieve, evocaban una sensación de pureza y divinidad. La luminosidad de los cabellos de los ángeles, comparables con el resplandor del sol, ofrecía una vista sobrecogedora. La mirada de estos seres, emisores de una luz intensa y aguda, parecía penetrar el alma de Enoc, descubriendo cada uno de sus pensamientos y emociones. Esta revelación sumió a Enoc en un estado de temor sagrado, haciéndole sentir diminuto ante la grandeza de tales entidades. Los ángeles, notando el efecto profundo de su aparición en Enoc, le dirigieron palabras de estímulo y consuelo. Sus tonos, aun siendo imponentes, poseían una serenidad celestial que alivió a Enoc. Le explicaron que eran emisarios del Dios eterno y que venían con una misión trascendental para él. La encomienda que recibió Enoc era precisa. Debía preparar a su familia para su inminente partida y posteriormente ascender con los ángeles al cielo.
Se le instó a confiar en los designios divinos y a seguir las directrices con fe y resolución. A pesar del miedo inicial, Enoc empezó a sentir un creciente sentido de propósito en su interior. Mientras Enoc se alistaba para su partida, los ángeles seguían emanando una tranquilidad y confianza profundas. Su presencia era un constante recordatorio de la grandeza y el poder divino, lo cual le proporcionaba a Enoc el valor necesario para enfrentar los misterios que le esperaban. El mensaje que los ángeles entregaron a Enoc era tanto una directriz como una revelación. Le explicaron que su destino era ascender al cielo ese mismo día y que debía dejar instrucciones precisas para su familia sobre cómo gestionar su ausencia. Esta revelación representaba un llamado y también un desafío a su fe y lealtad hacia el Dios eterno, recordando pasajes como Hebreos 11:1 que dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Los ángeles aseguraron a Enoc que no debía inquietarse por su familia, pues Dios velaría por ellos mientras él no estuviera. No obstante, era esencial que dejara pautas específicas para mantener el orden en su hogar y para que sus hijos supieran cómo actuar en su ausencia. A pesar del temor y la incertidumbre que sentía, Enoc aceptó su misión con un corazón dispuesto y entendiendo la gravedad de su encargo, como refleja Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Consciente del honor y la enorme responsabilidad que Dios había depositado en él, se dispuso a reflexionar sobre las palabras y las directrices que transmitiría a su descendencia. Los ángeles, notando la firmeza de Enoc, le brindaron más ánimos. Le enfatizaron la trascendencia de su misión y el efecto que tendría no solo en su núcleo familiar, sino en la realización de los designios divinos. Enoc percibía la magnitud de su tarea, pero también experimentaba la serenidad que le brindaba saber que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, apoyándose en palabras como las de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Antes de iniciar su viaje, Enoc ofreció una oración callada, implorando valor y claridad para afrontar la misión que se le había encomendado. Los ángeles, radiantes y tranquilos, esperaban con serenidad, listos para guiarlo en el recorrido celestial que estaba por comenzar. Acompañado por los ángeles, Enoc emprendió su ascenso al primer cielo, un lugar donde los esplendores celestiales comenzaron a manifestarse. A medida que avanzaban hacia lo alto, Enoc experimentaba cómo el ambiente se volvía más etéreo y luminoso, casi como si atravesara una cortina que separa lo terrenal de lo divino, recordando la promesa en Juan 14:2 sobre las muchas moradas en la casa del Padre. Al llegar al primer nivel celeste, Enoc fue testigo de una escena sobrecogedora, un océano inmenso, superando en magnitud a cualquier cuerpo de agua terrestre. Este mar celestial, de aguas diáfanas, reflejaba la luz de maneras que nunca antes había visto. Se sintió sobrecogido por la vastedad y la calma del lugar, consciente de estar en un dominio que trascendía el entendimiento humano. Antes de proseguir, te invito a compartir este video con alguien especial para ti, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Como fieles seguidores, nuestra labor es extender las enseñanzas de nuestro Señor a cuantas más personas, mejor. Si deseas seguir el camino de Dios y te gustan contenidos como este, deja un comentario abajo diciendo: «Yo te acepto, Jesús». Así, podré saber si estás interesado en más estudios como este. Los ángeles le informaron a Enoc que ese océano era apenas una de las muchas maravillas que el primer cielo albergaba, un sitio impregnado de orden y concordia divinos.
Le señalaron también las estructuras celestiales en el horizonte, que se elevaban con gracia en el firmamento. Cada aspecto de este reino parecía emitir una luz sagrada, inculcando en Enoc un profundo sentimiento de veneración y maravilla. Mientras exploraba este primer cielo, Enoc observaba a los seres celestiales desplazándose con gracia y precisión. Estos ángeles cumplían tareas diversas, desde sostener la armonía del cielo hasta adorar al Creador eterno, ejemplificando lo narrado en Salmos 103, 20 a 21, sobre los ángeles que hacen poderosos sus mandatos. La dedicación y organización de estos entes le impresionaban, mostrándole una vida en perfecta armonía con los edictos celestiales. Los ángeles que guiaban a Enoc le ilustraron que cada nivel celeste tenía su función y propósito específicos, y que él apenas estaba iniciando su incursión en los secretos del cosmos. Armado con esta nueva comprensión, Enoc se dispuso a seguir su periplo, lleno de curiosidad por lo que descubriría en los niveles superiores. Mientras Enoc contemplaba el inmenso océano celestial, los ángeles le explicaron la significancia de este espacio sagrado. Revelaron que el océano simbolizaba la pureza y la infinitud de la creación divina, representando la perfección existente en el dominio celestial. Cada gota de este mar era un reflejo de la sabiduría y el poder de Dios, evidenciando su omnipresencia en el universo. Más allá del océano, Enoc avistó ángeles guardianes ubicados en posiciones clave. Estos entes celestiales estaban encargados de proteger y mantener el orden en el primer cielo. Con sus alas resplandecientes y rostros plácidos, proyectaban un aura de paz y seguridad. Enoc se sintió cautivado al observar la devoción y la calma con que estos ángeles cumplían sus roles. Los guardianes le explicaron a Enoc que su labor no se limitaba a proteger el mar celestial, también asistían en la guía de las almas que arribaban a este plano. Eran los primeros en acoger a los recién llegados, brindando dirección y consuelo mientras las almas se aclimataban a su nueva existencia celestial. Enoc experimentó una profunda admiración por estos seres, cuya labor era esencial en el diseño divino. A medida que Enoc seguía explorando el primer cielo, notó edificaciones que parecían albergar tesoros o depósitos sagrados. Los ángeles le informaron que estos lugares resguardaban los tesoros celestiales, custodiados por los guardianes y destinados a ser empleados conforme a la voluntad divina. Enoc quedó impresionado por la meticulosidad y el cuidado con que se preservaba cada aspecto del cielo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al terminar su estancia en el primer cielo, Enoc sintió una profunda conexión con el universo y ganó una nueva apreciación por la grandiosidad del diseño divino. Estaba emocionado por continuar su exploración y aprender más sobre los enigmas de los niveles celestiales superiores. Los ángeles condujeron a Enoc a un área específica del primer cielo donde encontró algo extraordinario, el depósito de los tesoros de nieve. Esta estructura vasta
albergaba una nieve blanca y brillante que Enoc jamás había observado en la tierra. Los ángeles le informaron que esta nieve celestial era solo uno de los innumerables tesoros custodiados en los cielos, destinados a propósitos divinos muy particulares. Enoc miró con asombro mientras los ángeles le mostraban el cuidado con que se almacenaba y se guardaba la nieve. Esta no era simplemente un elemento natural, sino una creación especial de Dios con atributos únicos. Se utilizaba en una variedad de funciones dentro del cosmos, desde la purificación de las almas hasta el apoyo del equilibrio cósmico. Enoc se sintió agradecido por tener la oportunidad de examinar estos tesoros de cerca. Además de la nieve, Enoc también fue testigo de la preservación de otras sustancias en este depósito celestial, como el aceite de oliva sagrado y flores de una belleza y aroma sin comparación. Cada elemento almacenado tenía un propósito y significado especial, mostrando la diversidad y la riqueza de la creación de Dios. Enoc percibió que el cielo no era solamente un lugar de meditación espiritual, sino también un centro de actividad y gestión constante. Los ángeles explicaron que la nieve y otros tesoros se utilizaban tanto en ceremonias celestiales como en la administración general del universo. Enoc se impresionó con el nivel de detalle y cuidado con que se manejaba todo en los cielos. Se dio cuenta de que cada detalle de la creación servía a un propósito específico y que los ángeles jugaban un rol esencial en mantener la armonía y el equilibrio universal. Al salir de la morada de los tesoros, Enoc se llenó de una renovada admiración por la complejidad y la estética del universo. Sentía un ferviente deseo de avanzar en su peregrinaje y desentrañar más secretos de los niveles celestiales superiores. En su caminata a través del primer cielo, Enoc se asombraba ante la diversidad de maravillas que observaba. Cada nuevo espectáculo le parecía aún más asombroso que el último, y comprendió que este nivel era apenas la entrada a mayores revelaciones. El primer cielo rebosaba de una paleta de colores y luces cegadoras, con un paisaje que parecía transformarse y fluir sin cesar, demostrando la creatividad sin límites de Dios, como refleja el versículo de Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los ángeles llevaron a Enoc a un jardín celestial, donde crecían flores y árboles de una hermosura inefable. Cada vegetal desprendía un aroma distintivo y emitía una aura de paz. Enoc se maravilló al ver los árboles frutales, cuyos frutos relucían como gemas, y al respirar el aire fresco y vivificante que rejuvenecía su ser. Este jardín era un santuario de tranquilidad y reflexión, un refugio para las almas que alcanzaban el cielo. Asimismo, Enoc observó ríos de aguas diáfanas que serpenteaban suavemente a través del cielo. Estas corrientes celestiales no se parecían a ninguna terrenal. Sus aguas eran puras y brillantes, espejeando las estrellas y el resplandor de las construcciones celestiales. Los ángeles le explicaron que estos ríos eran manantiales de vida y rejuvenecimiento, destinados a purificar y revitalizar las almas que se sumergían en sus flujos. Además, Enoc percibía una música constante en el ambiente, una melodía dulce y celeste que parecía surgir de todos los rincones. Esta música era entonada por ángeles y cada tono resonaba con la energía del universo. Enoc se sintió profundamente emocionado por estos cantos, experimentando que tocaban su alma de una manera profundamente nueva y conmovedora. Tras su paso por el primer cielo, Enoc quedó impregnado de una sensación de serenidad y maravilla. Se dio cuenta de la vastedad y la magnificencia de los cielos, mucho más intrincados y espléndidos de lo que jamás había pensado.
Con gran expectativa, Enoc deseaba explorar qué misterios desvelarían los siguientes niveles celestiales y qué conocimientos obtendría sobre los secretos del cosmos. Bajo la custodia de los ángeles, Enoc ascendió al segundo cielo, enfrentándose a una serie de revelaciones y enigmas nuevos. Al ingresar, sintió una transformación en el entorno. El segundo cielo se mostraba más oscuro y solemne, una atmósfera cargada de gravedad que contrastaba con la luz y la paz del primer cielo. Este cambio despertó en Enoc una intensa curiosidad, aunque acompañada de una ligera preocupación, pues intuía que estaba a punto de encarar verdades profundas. Los ángeles le clarificaron que el segundo cielo funcionaba como un lugar de tránsito para numerosas almas y entidades que estaban esperando ser juzgadas o que cumplían roles específicos. Enoc pudo ver agrupaciones de ángeles llamados vigilantes, que se ocupaban de supervisar y registrar los sucesos acaecidos en todo el universo. Estos vigilantes emanaban una dignidad y autoridad imponentes, adecuadas a la importancia de sus encargos. Uno de los espectáculos más conmovedores para Enoc fue el avistamiento de los ángeles prisioneros. Estos seres, que habían infringido las directrices divinas, se encontraban ahora confinados, aguardando su juicio definitivo. Enoc observó cómo estos ángeles sufrían agudamente, su esplendor original ahora ensombrecido por la penumbra. Los ángeles custodios le explicaron que estos rebeldes habían desafiado a Dios y estaban experimentando las duras consecuencias de sus actos. Al contemplar el sufrimiento de estas almas perdidas, Enoc sintió un pesar profundo. Comprendió que el segundo cielo servía como espacio para la enseñanza y la meditación, mostrando las claras consecuencias de las decisiones tomadas. Esta revelación le llevó a reflexionar sobre la vital importancia del cumplimiento y la lealtad a las normas divinas. Aunque lo que vio era desgarrador, Enoc percibió que aún había esperanza y oportunidades de redención para las almas en este nivel celestial. Los ángeles le informaron que, por medio del arrepentimiento y la clemencia de Dios, era posible que algunas de estas almas se redimieran y regresaran a la luz. Esta visión de salvación llenó a Enoc de optimismo y motivación, reforzando su compromiso de seguir explorando y transmitiendo sus experiencias. En su recorrido por el segundo cielo, Enoc se topó con una escena inquietante. Ángeles prisioneros que habían sido castigados por sus infracciones. Estos seres, que en algún momento se habían apartado de los mandamientos de Dios, se encontraban ahora encerrados, aguardando el juicio definitivo que resolvería su eternidad. Enoc observó cómo estos ángeles estaban rodeados de una oscuridad intensa que simbolizaba la gravedad de sus actos. Estaban sumidos en un estado permanente de lamento y arrepentimiento, atrapados en el tormento de sus propios errores. Ver a estos seres, antes llenos de luz y ahora atrapados en tal miseria, provocó en Enoc un profundo sentimiento de tristeza y empatía. Los ángeles que acompañaban a Enoc le informaron sobre los prisioneros, quienes eran ángeles que habían desafiado a Dios siguiendo caminos errados. Dentro de este grupo se destacaban los Gregory, liderados por Satanael, cuya rebelión había traído consigo un profundo dolor, afectando no solo a los ángeles desobedientes, sino también a la humanidad, víctima de sus malas acciones. Enoc entendió que, incluso en medio de la oscuridad y el dolor, había una posibilidad de redención para algunos de estos ángeles caídos. A través del verdadero arrepentimiento y la gracia divina, algunos podrían redescubrir el camino hacia la luz. Esta posibilidad de salvación ofrecía un alivio, señalando que incluso en las situaciones más adversas, existía siempre una oportunidad para el perdón y la reconciliación. Este descubrimiento tuvo un impacto significativo en Enoc,
impulsándolo a transmitir este mensaje de esperanza y restauración. Se dio cuenta de que su viaje iba más allá de la simple observación de las maravillas celestiales. Era también un momento para profundizar en la comprensión de los principios de justicia y misericordia divinas. Durante su recorrido por el segundo cielo, Enoc aprendió sobre la historia de los ángeles que desafiaron a Dios. Los ángeles que lo guiaban le contaron que esta insurrección había sido encabezada por Satanael, también conocido como Satanás, quien, siendo antes un ángel resplandeciente, se rebeló contra el orden establecido por Dios, arrastrando consigo a una multitud de ángeles. Se habló específicamente de los Gregory, un grupo de ángeles disidentes que descendieron a la tierra, cautivados por la belleza de las mujeres humanas. Esta infracción culminó en su unión con ellas, dando origen a una progenie conocida como los Nefilim o gigantes. La existencia de estos seres trajo desorden y decadencia a la tierra, empujando a los ángeles rebeldes aún más lejos de la misericordia divina. Enoc escuchaba con atención mientras los ángeles narraban las secuelas de tal rebelión. Los Gregory estaban confinados en el segundo cielo, aguardando el juicio definitivo. Su encierro servía como un duro recordatorio de las repercusiones de contravenir la voluntad de Dios. Enoc experimentó una combinación de tristeza y empatía por estos seres que habían abandonado la luz y ahora vivían sumidos en su propio abismo. Además, los ángeles mencionaron a Satanael, quien estaba recluido en una región aún más profunda, con su influencia considerablemente restringida. La insurrección había generado una fractura en el cosmos, distinguiendo entre los que seguían leales a Dios y aquellos que optaron por un camino autónomo. Este conflicto se convirtió en un tema recurrente en el viaje de Enoc, quien ahora entendía con mayor claridad el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Enoc meditó sobre las repercusiones de la sublevación de los ángeles, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Comprendió que la historia de estos seres ofrecía una lección crucial sobre las consecuencias de contrariar el orden establecido por Dios y la importancia de adherirse fielmente a sus enseñanzas. Armado con este entendimiento, Enoc se sintió más comprometido que nunca con cumplir su misión y difundir las lecciones aprendidas. Tras su paso por el segundo cielo, los ángeles condujeron a Enoc al tercer cielo, un dominio completamente distinto a los anteriores, rebosante de luz y colores vivos y envuelto en una atmósfera de paz y concordia. Al ingresar, Enoc experimentó una intensa sensación de tranquilidad y dicha, sintiéndose profundamente conectado con este nuevo plano celestial. En este lugar, los ángeles le mostraron a Enoc un jardín espléndido, repleto de árboles frutales de sabores exquisitos. Este jardín servía como lugar de retiro para el Señor, un espacio sagrado y libre de corrupción. En el corazón del jardín, Enoc avistó el árbol de la vida, cuya presencia desprendía una sabiduría profunda y un perfume indescriptible. El árbol de la vida se destacaba como el tesoro principal del jardín, adornado con frutos que Enoc intuyó tenían un valor incalculable. Los ángeles le revelaron que el árbol de la vida era fuente de conocimiento e inmortalidad, un emblema del amor y la benevolencia divinos. Solo aquellos merecedores podían acercarse a él y recibir sus bendiciones. Durante su recorrido por el tercer cielo, Enoc descubrió fuentes de agua tan claras y puras que parecían compuestas de leche y miel. Estos arroyos, nutridos por ríos que se dividían a lo largo del jardín, insuflaban vida y prosperidad al entorno. Los ángeles le señalaron que estas aguas simbolizaban la pureza y el favor divino, actuando como fuentes perpetuas de restauración y sanación para quienes residían en ese paraíso.
A medida que Enoc avanzaba en este dominio celestial, se llenó de un sentido de reverencia y agradecimiento profundos. Se sintió más próximo a Dios que nunca y cada elemento visual y sonoro del lugar sagrado reforzaba su fe y comprensión de lo divino. Era consciente de que las revelaciones recibidas eran para compartir, para que otros pudieran también entender la grandiosidad del amor y la clemencia de Dios. La majestuosidad del paraíso cautivó por completo a Enoc, especialmente el árbol de la vida que constituía el centro de todo. Este árbol destacaba por su belleza sin par, con hojas que brillaban como gemas verdes y frutos que desprendían un dulce aroma celestial. Los ángeles describieron este árbol como un símbolo tangible de la sabiduría y la eternidad, representando la promesa de vida eterna que Dios otorga. Este árbol no solo ofrecía frutos materiales, sino también conocimiento espiritual. Quienes eran autorizados para consumir sus frutos obtenían una comprensión profunda de las leyes cósmicas y la naturaleza de Dios. Enoc quedó asombrado al darse cuenta de lo limitado de su conocimiento sobre la amplitud de la sabiduría divina y deseó fervientemente aprender más. Más allá del árbol de la vida, el paraíso estaba lleno de maravillas adicionales. Flores de colores impensables proliferaban, cada una superando en belleza a la última, con fragancias que revitalizaban el alma. Los ríos de leche y miel que recorrían el jardín simbolizaban la copiosidad y magnanimidad de Dios, energizando a Enoc solo con su presencia. Los ángeles revelaron que el paraíso era un refugio para las almas virtuosas, un lugar donde se podían reponer fuerzas para los desafíos venideros. Enoc se vio envuelto en una paz y armonía que permeaban todo el entorno, una paz que lo abrazaba por completo. Comprendió que el paraíso era un reflejo de la perfección divina, un lugar donde todo estaba en perfecta sintonía y no faltaba nada. Al despedirse del paraíso, Enoc se llenó de agradecimiento por haber experimentado ese lugar divino. Era consciente de que su viaje aún no había finalizado, pero las lecciones aprendidas en ese entorno celestial le proporcionarían una comprensión más profunda del cosmos y de su papel en él. Con esperanza y fe renovadas en su corazón, Enoc se alistó para avanzar hacia las siguientes etapas celestiales. Mientras recorría el paraíso, Enoc se detuvo a admirar los ríos que irrigaban las tierras ricas y fértiles. Estas aguas eran extraordinarias, con una claridad y pureza excepcionales, fluyendo suavemente como leche y miel, y nutriendo todo a su paso. Los ángeles le explicaron que estos ríos eran esenciales para el equilibrio y la vida del paraíso, brindando sustento y rejuvenecimiento continuo a su entorno. Estos ríos se separaban en 4 afluentes, cada uno con un propósito único. El primero, compuesto de leche, simbolizaba la pureza y el sustento espiritual, revitalizando las almas y fortaleciendo a los virtuosos. El segundo, de miel, era un símbolo de la dulzura y la plenitud de las bendiciones divinas, proporcionando felicidad y confort a las almas en el paraíso. El tercer afluente, de aceite, estaba asociado con la unción y la santificación. Sus aguas tenían efectos curativos y se utilizaban para limpiar y consagrar las almas para su servicio a lo divino. El cuarto río, de vino, estaba vinculado a la celebración y la comunión espiritual, usándose en ritos de agradecimiento y alabanza al Creador, festejando la existencia eterna y la benevolencia de Dios. Enoc se asombró con la precisión y el orden en que estos ríos convergían, generando un ciclo constante de vida y rejuvenecimiento. Percibió que el paraíso era un enclave de equilibrio perfecto, donde cada componente cumplía un rol esencial y contribuía a la prosperidad de todos los seres que allí habitaban. Los cursos de agua le recordaban la constante presencia y cuidado de Dios.
un flujo incesante de renovación. Al concluir su exploración de los ríos del paraíso, Enoc se sintió profundamente conmovido por la belleza y la sinfonía del lugar. Reconoció que las enseñanzas recibidas serían cruciales para su entendimiento del cosmos y del diseño divino. Con un espíritu lleno de respeto y agradecimiento, se preparó para proseguir su viaje celestial, impaciente por desvelar más misterios que lo aguardaban. Al ingresar al jardín del Edén, en el tercer cielo, Enoc se encontró ante una extensión deslumbrante de naturaleza impecable y radiante. Este jardín, distinto a cualquier paraje terrenal, estaba inundado de colores vivos y una paz abrumadora. Los ángeles le explicaron que este sitio reflejaba la pureza y el esplendor de la creación divina, designado para el reposo y la meditación de las almas virtuosas. En el corazón del jardín, Enoc vio a 300 ángeles luminosos custodiando el Edén. Estos seres, emanaciones de luz pura con rostros resplandecientes y alas doradas de fulgor deslumbrante, tenían la misión de preservar el jardín y sus moradores, manteniendo intacta la paz y la armonía de este rincón celestial. Los guardianes también se encargaban de cuidar el árbol de la vida y otras especies vegetales sagradas del jardín. Esta labor era vital, ya que estas plantas no solo proporcionaban sustento, sino que también simbolizaban la sabiduría y la perpetuidad. Los frutos de estos árboles poseían propiedades excepcionales, otorgando conocimiento y sanación a quienes los consumían. La dedicación y la piedad de los ángeles guardianes impresionaron a Enoc, quien observó cómo patrullaban el jardín con serenidad y elegancia, reflejando su profundo compromiso con su tarea divina. Los ángeles le revelaron que su función no se limitaba a proteger el jardín de peligros externos, sino también a preservar el equilibrio y la pureza del entorno, garantizando que siguiera siendo un santuario de tranquilidad. Mientras exploraba el jardín del Edén, Enoc experimentó una profunda gratitud al testificar tanta hermosura y armonía. Se dio cuenta de que este lugar era una muestra del amor y abundancia de Dios, reflejando la bondad y perfección de la creación divina. Admirando la labor de los ángeles guardianes, Enoc se alistó para seguir su ascenso hacia niveles superiores del cielo. En su camino, Enoc arribó al cuarto cielo, recibido por un deslumbrante despliegue de luces astrales y movimientos armoniosos. Este espacio celestial albergaba las fuentes de luz del sol y la luna, además de las estrellas y otros astros, todos coordinados con exquisita precisión y belleza, como si fueran dirigidos por una mano invisible y experta. Los ángeles le explicaron que el cuarto cielo era el sitio donde residían las entidades que controlaban los ciclos naturales del cosmos. Aquí, los ángeles, a cargo de los movimientos del sol, la luna y las estrellas, laboraban sin descanso para mantener el orden establecido. Estos seres, conocidos como los ángeles de las estaciones, regulaban los cambios estacionales, las fases lunares y otros eventos celestes, asegurando que el cosmos operara en perfecta armonía. Enoc observó cómo el sol estaba flanqueado por 4 estrellas prominentes, rodeadas a su vez por 1000 estrellas menores que servían como auxiliares solares, ayudando a guiar su trayectoria y asegurando que su luz se dispersara por todo el universo. Durante el día, el sol estaba acompañado por 5.000 millones de ángeles, y durante la noche, 1000 ángeles velaban por su brillo. La luna, aunque menos resplandeciente que el sol, desempeñaba un papel crucial en este ámbito celestial. Enoc notó cómo su luminosidad variaba con el tiempo, reflejando la luz solar en ciclos que influían significativamente en la vida terrenal. Los ángeles aclararon que estos ciclos lunares eran fundamentales para el equilibrio de la vida en la Tierra, afectando las mareas, el crecimiento vegetal y otros aspectos esenciales de la naturaleza.
con una comprensión renovada de la grandiosidad y la complejidad del cosmos, Enoc se sintió profundamente impactado. Reconoció que cada elemento del universo estaba meticulosamente organizado y gestionado, y que los ángeles jugaban un papel esencial en este orden. Impulsado por un renovado sentido de maravilla y humildad, Enoc se dispuso a seguir ascendiendo, deseoso de profundizar en los misterios celestiales aún por descubrir. Ya en el cuarto cielo, Enoc aprendió en detalle sobre las funciones del Sol, la Luna y las estrellas dentro del cosmos. Los ángeles le informaron que estos cuerpos celestes no solo proporcionaban luz y calor, sino que también representaban el poder y la majestad de Dios. Cada uno desempeñaba un papel específico, operando en sincronía para asegurar el equilibrio y la estabilidad universal. El Sol, descrito como la entidad más luminosa y potente del firmamento, era visto como una fuente esencial de vida y energía. Los ángeles le mostraron a Enoc cómo el Sol seguía su trayectoria diaria a través del cielo, irradiando luz y calor sobre la tierra, fundamentales para la supervivencia de todos los seres vivos. Enoc se asombró al observar cómo el Sol, escoltado por miles de ángeles, persistía en su ruta incesante, garantizando la alternancia del día y la noche. Por su parte, la Luna, aunque más tenue y modesta que el Sol, también desempeñaba un rol vital. Los ángeles explicaron que la Luna reflejaba la luz solar y regulaba fenómenos como las mareas y otros ciclos naturales terrestres. Enoc notó cómo la luminosidad lunar variaba a lo largo del mes, pasando por distintas fases que impactaban significativamente en el planeta. Esta regulación era crucial para mantener el equilibrio natural, influyendo desde las mareas hasta los ciclos de vida de los seres vivos. Aunque las estrellas parecen diminutas y distantes desde la Tierra, realmente son fuentes intensas de luz que embellecen el cielo nocturno. Los ángeles explicaron a Enoc que las estrellas no solo guían a los navegantes, sino que también fomentan la meditación y el recogimiento espiritual. Enoc notó cómo cada estrella se movía en rutas determinadas, supervisadas por ángeles específicos para esa tarea. Cada astro ocupaba una posición designada y desempeñaba un rol vital, añadiendo a la armonía y belleza del cosmos. Esta observación de la exactitud del universo le reveló a Enoc la meticulosa organización del mismo. Comprendió que cada elemento celestial, grande o pequeño, tenía un propósito divinamente asignado dentro de un diseño complejo. Este entendimiento profundizó su fe y aprecio por la magnitud del Creador, llenándolo de una reverencia y admiración profundas. En su ascenso al quinto cielo, Enoc se encontró con los Gregorii, un conjunto de ángeles de estatura y majestuosidad que superaban cualquier comparación terrenal. A pesar de su poder y belleza, Enoc percibió que estos seres estaban envueltos en un silencio sombrío. Los ángeles acompañantes le explicaron que esta condición se debía a su pasado rebelde. Los Gregorii, bajo la guía de Satanael, habían transgredido los mandatos celestiales al bajar a la tierra y mezclarse con humanos, lo cual era contrario a las leyes divinas. Esta desobediencia tuvo repercusiones catastróficas, como el surgimiento de los Nefilim, gigantes que sembraron caos y corrupción en la tierra. Al contemplar a estos ángeles caídos, Enoc experimentó un dolor profundo. Aunque eran entidades de considerable poder y esplendor, ahora se encontraban confinados en un estado de arrepentimiento y pesar continuo. Los Gregorii se mantenían en silencio. Sus expresiones reflejaban la tristeza y el remordimiento, evidenciando las graves consecuencias de sus actos y la pérdida de su posición en el reino celestial. Los ángeles detallaron a Enoc que los Gregorii fueron destinados al quinto cielo como penalización por su insurrección.
Allí, estos esperan la decisión final que establecerá su destino perpetuo. Enoc captó que su reclusión era una señal contundente de las consecuencias por oponerse a la voluntad divina y violar sus mandatos. Este episodio impactó profundamente a Enoc, reforzando su valoración por la adherencia y lealtad a las directrices celestiales. Con un ánimo atribulado, Enoc partió del quinto cielo, llevándose consigo una enseñanza significativa sobre el impacto de las elecciones y los resultados de la rebeldía. Comprendió que este aprendizaje actuaría como un recordatorio perpetuo de la importancia de elegir la senda adecuada y mantenerse adherido a los principios de justicia y moralidad. El relato de los Gregori, también conocidos como los vigilantes, se convirtió en una profunda lección para Enoc. Inicialmente asignados como custodios de la humanidad, su tarea era guiar y proteger a los seres humanos. Sin embargo, su interés y su ansia por explorar la existencia terrenal los impulsaron a contravenir las órdenes divinas, descendiéndoles a la tierra. Allí, cautivados por la belleza de las hijas de los hombres, formaron vínculos con ellas, lo cual llevó al nacimiento de los Nefilim. Esta mezcla prohibida condujo a la transferencia de saberes y tradiciones que no estaban destinados a los humanos en ese entonces. Los Gregori impartieron a los humanos conocimientos avanzados, como las propiedades medicinales y venenosas de las plantas, el trabajo con metales y la fabricación de armas, así como la astrología y otras ciencias ocultas. Aunque estos saberes eran de gran valor, también conllevaban una responsabilidad y poder enormes, que frecuentemente se empleaban de forma destructiva. Los Nefilim, fruto de la unión entre los Gregori y los humanos, eran seres de enorme fuerza y tamaño, pero también de marcada soberbia y propensión a la violencia. Su existencia en la tierra generó desorden y devastación, distanciando a la humanidad de los caminos divinos. Esta época se caracterizó por una intensa maldad y corrupción, y se consideró a los Gregori como los principales culpables de este deterioro. Enoc comprendió que la rebelión de los Gregori no solo representaba una traición a Dios, sino que también alteraba el propósito original para el cual estos ángeles fueron creados. Fueron duramente castigados por su desobediencia, confinados en el quinto cielo a la espera de un juicio definitivo. Este castigo servía como recordatorio de que incluso los entes más poderosos están sujetos a las normativas divinas y que la justicia de Dios es inquebrantable y absoluta. La experiencia de Enoc con los Gregori y el relato de su caída le enseñaron la importancia de la obediencia y la humildad. Aprendió que el conocimiento y el poder deben ejercerse con responsabilidad y respeto, y que alejarse del sendero correcto puede tener consecuencias catastróficas. Con este nuevo entendimiento, Enoc siguió su viaje, resuelto a aprender y difundir las verdades que había descubierto. En el sexto cielo, Enoc fue recibido por una vista de magnificencia celestial. Este nivel estaba habitado por 7 grupos de ángeles, cada uno con una misión y propósito distintos. Estos ángeles poseían una belleza indescriptible, con rostros tan luminosos que eclipsaban la luz del sol. Enoc quedó cautivado por la uniformidad y la pureza radiante de su apariencia, todos desprendiendo una luz clara y gloriosa. En el sexto cielo, los ángeles desempeñaban roles fundamentales y sagrados en la administración del universo. Había ángeles asignados específicamente para cuidar las estrellas, garantizando su orientación y trayectoria precisa. Otros ángeles se encargaban de coordinar los ciclos del Sol y la Luna, asegurando que sus movimientos se desarrollaran de manera exacta y sincronizada. También se encontraban los ángeles que supervisaban las estaciones y los procesos naturales, manteniendo el orden establecido por Dios en la naturaleza.
Enoc se maravilló al ver cómo estos ángeles llevaban a cabo sus funciones con meticulosa precisión y ferviente dedicación, reflejando su profunda devoción a la voluntad divina. Cantaban himnos de alabanza al Creador, mostrando su gratitud por servir en el reino celestial con melodías sublimes que llenaban el entorno de serenidad y divinidad. Además, entre estos ángeles se encontraban los escribas del cielo, encargados de documentar cada acción de las almas en la tierra. Estos escribas compendiaban meticulosamente cada gesto de bondad y cada falta, para que fueran evaluados en el juicio final. Enoc entendió la enorme importancia de su tarea, reconociendo que estos registros determinarían el destino final de cada alma. El ambiente en el sexto cielo era de una solemnidad y reverencia profundas. Enoc sintió el peso de la responsabilidad al presenciar este nivel de organización y entrega. Comprendió que el orden del universo dependía de una red intrincada de ángeles, cada uno cumpliendo roles vitales dentro del plan divino. Con una apreciación renovada por la estructura y la justicia celestiales, Enoc se preparó para seguir ascendiendo, motivado a aprender y transmitir las verdades reveladas. En el sexto cielo, 7 grupos de ángeles, llamados colectivos, desempeñaban tareas cruciales para el funcionamiento del universo. Cada colectivo estaba formado por ángeles que se especializaban en distintos aspectos del orden y la gestión celestiales. Enoc contemplaba con respeto la meticulosa precisión y la dedicación con que cada grupo ejecutaba sus responsabilidades. El primer grupo se ocupaba de dirigir la trayectoria de las estrellas. Estos ángeles supervisaban y corregían las rutas estelares para asegurar que cada constelación se mantuviera en su lugar adecuado. Enoc descubrió que la disposición estelar estaba estratégicamente planificada para sostener la estabilidad y armonía universal. Cada estrella cumplía una función precisa y los ángeles garantizaban su realización exacta. El segundo grupo estaba encargado del manejo de la luna y sus diferentes fases. Los ángeles de este colectivo se aseguraban de que el ciclo lunar se mantuviera constante, influenciando de manera significativa las mareas y los ciclos biológicos en la Tierra. Enoc comprendió que la luna era más que un mero reflejo de la luz solar, era una herramienta crucial para moderar numerosos procesos vitales en el planeta. El tercer grupo gestionaba el Sol y su recorrido diurno. Los ángeles a cargo ajustaban la emisión de luz y calor hacia la Tierra, modulando su intensidad para adaptarse a las estaciones y otras necesidades ambientales. Enoc se asombró al ver la destreza con la que estos ángeles regulaban la energía solar, asegurando que su influencia fuese siempre beneficiosa y vitalizante. El cuarto grupo tenía la responsabilidad de supervisar las estaciones del año. Estos ángeles coordinaban el transcurso de las estaciones para propiciar el desarrollo de la flora, la migración de la fauna y otros procesos esenciales. Enoc observó cómo influían en el clima y la distribución de recursos meteorológicos, como la lluvia y el sol, esenciales para mantener el equilibrio ecológico en la Tierra. Los ángeles de las últimas 3 agrupaciones estaban dedicados a enseñar y entonar cánticos de alabanza. Estos seres celestiales impartían conocimientos sobre los misterios del universo y las leyes divinas tanto a otros ángeles como a los humanos. Además, proclamaban continuamente himnos de glorificación, exaltando la grandeza de Dios y llenando los cielos con melodías que resonaban en toda la creación. La constante devoción de estos ángeles conmovió profundamente a Enoc, quien entendió que su propósito esencial era magnificar a Dios y servir de modelo para todas las criaturas. El séptimo cielo, el nivel más elevado que Enoc había explorado hasta ese momento, era un ámbito de gloria y majestuosidad indescriptibles.
Este lugar estaba destinado a las almas más virtuosas y a los ángeles de mayor jerarquía, aquellos que residían más cerca de la presencia divina. Al llegar, Enoc fue recibido por una luz deslumbrante y radiante que superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. Los ángeles, en el séptimo cielo, poseían una belleza y poder sin igual, con rostros que emanaban una luz clara y tranquila. Aquí, Enoc presenció a los serafines y querubines, ángeles de altísimo rango que servían directamente ante el trono de Dios. Estos ángeles estaban organizados en 9 coros, cada uno encargado de una función específica en la gestión del cosmos y en la adoración a lo divino. Los serafines, caracterizados por su fervor y devoción, entonaban continuamente cánticos de alabanza y adoración, glorificando a Dios día y noche sin pausa. La intensidad de su culto impresionó a Enoc, demostrando un amor y una devoción pura hacia el Creador. Además, tenían la tarea de purificar a las almas que se acercaban a la divina presencia, asegurando que estuvieran libres de cualquier falta. Por su parte, los querubines se encargaban de custodiar el conocimiento y la sabiduría divinos, protegían los secretos del universo y tenían la responsabilidad de transmitir estas verdades a las almas merecedoras de tal conocimiento. La presencia de estos seres infundió en Enoc un profundo respeto, al darse cuenta de que eran los guardianes de los secretos más profundos del cosmos. Junto a los serafines y querubines, Enoc también presenció la presencia de tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, cada cual desempeñando roles vitales dentro de la estructura celeste. Estos grupos de ángeles cooperaban armoniosamente, cada uno aportando a la gestión del universo y al elogio de Dios. La disposición del séptimo cielo demostraba claramente el orden y equidad divinos, donde cada ente tenía asignado un propósito y una misión sagrada. Enoc experimentó una profunda serenidad y júbilo al observar la solemnidad del séptimo cielo. Reconoció que este espacio era un dominio de santidad absoluta, donde se materializaba a la perfección la voluntad de Dios. Lleno de gratitud y reverencia, se preparó para el momento más trascendental de su viaje, encontrarse con el Señor. La travesía de Enoc lo condujo más allá, hacia el octavo y noveno cielo, ámbitos de mayor misterio y grandeza. En el octavo cielo, conocido como Mazalot, observó las 12 constelaciones del firmamento, cada una simbolizando diferentes aspectos del destino y la influencia divina sobre el cosmos. Este espacio se caracterizaba por su orden y sabiduría cósmicos, con ángeles que vigilaban y dirigían los movimientos astrales para facilitar la ejecución del plan divino. Los ángeles le informaron a Enoc que el octavo cielo regulaba los ciclos climáticos y las estaciones de lluvia, impactando directamente en la vida terrestre. Las constelaciones operaban como un atlas celestial, ayudando a los ángeles en sus responsabilidades y asegurando el mantenimiento del equilibrio en el cosmos. Enoc quedó asombrado por la precisión y la profundidad de este sistema, entendiendo que cada estrella y cada trayectoria celeste desempeñaban roles cruciales en el vasto diseño del universo. En el noveno cielo, llamado Kuchabim, Enoc descubrió los dominios celestiales de las 12 constelaciones, fuentes de las fuerzas cósmicas que afectan el mundo. Este cielo era aún más enigmático y sagrado, un lugar donde se resguardaban los secretos más profundos del cosmos. Enoc sintió un respeto profundo al estar en este lugar, sabiendo que estaba ante las manifestaciones supremas de la creación divina. Los ángeles en el noveno cielo custodiaban el conocimiento y las fuerzas universales. Estos poderosos seres mantenían el equilibrio entre los elementos y las energías del cosmos, asegurando que la creación mantuviera su curso designado por Dios.
Enoc se percató de que estos ángeles también tenían un impacto en los eventos terrenales, orientando a las almas y defendiendo a los virtuosos. Cada acción en el noveno cielo resonaba a través del universo, mostrando la interconexión de todo lo existente. La visita a los cielos octavo y noveno dejó una marca indeleble en Enoc. Observó cómo cada nivel celestial estaba interconectado y cómo cada componente del universo desempeñaba un rol en el plan divino. Esta revelación le proporcionó una nueva perspectiva sobre la inmensidad y la complejidad de la creación, y un mayor aprecio por la sabiduría y el poder de Dios. Con el corazón lleno de asombro, Enoc se preparó para su encuentro final y más significativo: el encuentro con el Señor en el décimo cielo. El décimo cielo, conocido en hebreo como Arabat, era el destino final del viaje de Enoc y el más sagrado de todos. Aquí fue recibido por una luz intensa y deslumbrante, una presencia que eclipsaba todo lo visto anteriormente. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que estaba a punto de contemplar la gloria de Dios en su expresión más pura y majestuosa. Al acercarse, Enoc contempló el trono del Señor, una estructura de belleza y majestuosidad sin igual. Rodeado por legiones celestiales de querubines, serafines y otros ángeles de alto rango, todos en adoración constante. Estos seres brillaban intensamente, reflejando la gloria del Señor y entonando himnos de alabanza. La música que emanaba de este coro celestial era de una belleza inigualable, llenando el ambiente de paz y santidad. El trono mismo era un espectáculo de magnificencia, fabricado de un material que irradiaba luz propia. En él se encontraba el Señor, cuya presencia era tan abrumadora que Enoc apenas podía sostener su mirada. Los ángeles informaron a Enoc que ningún ser creado podía mirar directamente el rostro del Señor y sobrevivir, dada su sacralidad y esplendor. No obstante, por su gracia, el Señor permitió que Enoc presenciara una representación de su esencia, una visión que alteraría para siempre la existencia de Enoc. Aunque oculto, el rostro del Señor era un despliegue de luz pura y santidad incomparable. Enoc experimentó una combinación de temor y maravilla, sabiéndose en la presencia del Creador del universo. Los ángeles alrededor del trono también brillaban intensamente, reflejando la majestad del Señor. La experiencia abrumó a Enoc, su corazón rebosante de reverencia, amor y admiración. Durante este encuentro, Enoc recibió la encomienda de permanecer en la presencia del Señor eternamente. Dios le reveló que había sido escogido como un testigo de la verdad y la justicia divinas, y que su tarea era compartir lo visto y aprendido con la humanidad. Enoc fue investido con vestiduras de gloria, transformándose en un ser luminoso, un reflejo de la luz y santidad del Señor. Este momento marcó una transformación profunda en Enoc, impregnándolo de una nueva percepción de la magnitud y misericordia de Dios. Con un propósito renovado, Enoc se alistó para volver a la tierra, consciente de que su vida y sus visiones servirían como un testimonio perpetuo de la verdad y la justicia de Dios. En su ascenso al décimo cielo, Enoc se encontró frente a la imponente presencia del Señor, una experiencia que transformó su vida irrevocablemente. El trono del Señor, un ícono de autoridad y majestuosidad, estaba hecho de un material que brillaba con una intensidad arrolladora, emanando haces de luz que iluminaban todo el firmamento. Este trono, situado en el centro del universo, era el punto desde donde Dios dirigía el cosmos con equidad y sabiduría. En torno al trono, Enoc contempló un círculo de seres celestiales incontables, querubines y serafines, además de otros ángeles de rango elevado, todos dedicados a una adoración perpetua. Estos ángeles proclamaban cánticos de loa,
y sus voces tejían una armonía divina que permeaba el entorno con tranquilidad y sacralidad. La melodía era indescriptible, una orquestación de luz y sonido que exaltaba el espíritu de Enoc, sumiéndolo en un profundo asombro. La presencia del Señor era tan abrumadora que Enoc luchaba por mantener la vista. La apariencia del Señor, difuminada por una luz brillante, representaba una puridad y santidad supremas. Los ángeles le aclararon a Enoc que la verdadera naturaleza de Dios era indescriptible, más allá de la comprensión de cualquier ser creado. Enoc sintió un profundo temor reverente mezclado con amor, sabiéndose en la presencia del Creador de toda la existencia. Dios le reveló a Enoc que había sido escogido para testificar la verdad divina. Se le mandó divulgar sus visiones y enseñanzas a la humanidad para que las personas pudieran entender la grandiosidad y la misericordia de Dios. A Enoc se le revistió con vestiduras de gloria, prendas resplandecientes que simbolizaban su transformación y su nueva misión. Este encuentro transformó a Enoc de manera profunda y duradera. Quedó profundamente conmovido, comprendiendo que había sido testigo de algo excepcionalmente sagrado y único, y que ahora su cometido era compartir este conocimiento con los demás. Con un corazón colmado de gratitud y devoción, Enoc se alistó para regresar a la tierra, consciente de que su vida y sus experiencias serían un testimonio perpetuo del juicio y la clemencia de Dios. Después de su experiencia con el Señor, Enoc fue transformado no solo en espíritu, sino también en cuerpo. La luz divina que había absorbido modificó su ser, equipándolo con vestimentas de gloria, atavíos celestiales que reflejaban la pureza y la santidad del Señor. Estas vestiduras no solo representaban su cambio interno, sino también su nuevo estado como un ser iluminado, preparado para transmitir el mensaje divino al mundo. Los ángeles guiaron a Enoc de vuelta al séptimo cielo, donde fue recibido con gran honor por otros entes celestiales. La transformación de Enoc era evidente para todos, quienes reconocieron la magnitud de la tarea que se le había asignado. Enoc se sintió profundamente tocado por el respeto y la estima que le mostraron, pero al mismo tiempo percibió la vasta responsabilidad que ahora portaba. Tras su retorno a la tierra, Enoc comenzó a transmitir lo que había experimentado y aprendido a su familia y a su comunidad. Narró los esplendores observados en los cielos y las profundas enseñanzas sobre la justicia y la misericordia divinas que había recibido. Pronto se convirtió en un líder espiritual, educando a su gente sobre la relevancia de la fe, la obediencia y la búsqueda de la verdad divina. La narrativa de Enoc, su elevación y su transformación, se transformó en un poderoso testimonio del poder y la gloria de Dios. Fue recordado como un hombre de inmensa fe y sabiduría, alguien que caminó con Dios y recibió visiones celestiales. Su legado continuó inspirando a generaciones futuras a explorar la verdad y practicar la justicia en sus vidas. Una vez completada su misión, Enoc fue llevado de vuelta al cielo, donde se unió a los ángeles y a las almas rectas en la presencia del Señor. Su vida quedó como un testimonio perpetuo de la grandiosidad de Dios y del potencial divino presente en todos los seres humanos. De esta manera, la existencia de Enoc se erigió como una guía luminosa para todos aquellos que buscan entender y vivir la verdad divina. Después de su regreso terrenal, Enoc no tardó en compartir las visiones y revelaciones que había adquirido durante su ascenso celestial. Reunió a su entorno más cercano, ansioso por escuchar acerca de sus experiencias. Les detalló la majestuosidad de los cielos y describió las jerarquías de los ángeles que había encontrado. Su testimonio motivó a muchos a fortalecer su fe y alinearse con los principios divinos. Enoc también enseñó sobre la importancia crucial
de cumplir con los mandatos de Dios y de llevar una existencia virtuosa. Reveló las admoniciones que los ángeles le impartieron sobre los peligros de desviarse del designio divino, utilizando el ejemplo de los Gregori y su caída como una advertencia sobre los riesgos del pecado y la desobediencia. Enoc subrayó que, si bien el poder y el saber son regalos de Dios, deben manejarse con prudencia y modestia. Además de sus lecciones espirituales, Enoc impartió sabiduría práctica sobre la mecánica del universo y los ciclos celestes que había aprendido durante su ascenso. Discutió sobre cómo las estrellas, el sol y la luna afectan la vida en la Tierra, ayudando a su comunidad a comprender y respetar el orden natural y adaptarse a los ritmos que dictan las señales celestiales. Enoc se destacó como un guía y mentor, navegando a su gente con entendimiento y benevolencia. La influencia de Enoc fue profunda y duradera. Sus compatriotas empezaron a interpretar el mundo de una manera nueva, entendiendo que formaban parte de una realidad más vasta y sagrada. Los principios impartidos por Enoc dieron lugar a una comunidad arraigada en la fe, la justicia y el afán por el conocimiento divino. Su guía estableció una sólida base de valores espirituales y éticos que persistieron mucho más allá de su tiempo. Durante toda su vida, Enoc continuó divulgando sus revelaciones y enseñanzas, afianzando su figura como profeta y orientador espiritual. Su legado se convirtió en mucho más que la crónica de sus experiencias. Sirvió como una luz de esperanza y sabiduría para futuras generaciones. Con su compromiso y sus mensajes, Enoc dejó una huella imborrable en el anecdotario humano, recordado siempre como un hombre que caminó junto a Dios y diseminó su luz divina entre los mortales. Además de transmitir sus enseñanzas de manera oral, Enoc fue movido a documentar sus visiones y conocimientos en escritos que más tarde se conocieron como los libros de Enoc. Estos documentos se convirtieron en un tesoro de sabiduría y revelación, detallando aspectos sobre los cielos, los ángeles y el juicio divino. Los libros de Enoc ofrecían una perspectiva singular sobre la cosmología antigua y el lugar de los seres humanos dentro del vasto diseño del cosmos. Los textos escritos por Enoc también incluían profecías sobre acontecimientos futuros y advertencias acerca de los riesgos de la corrupción y el pecado. Estas predicciones servían como orientación para futuras generaciones, asistiéndolas a enfrentar dilemas morales y espirituales. Enoc predijo un gran juicio venidero, en el cual todas las almas serían evaluadas según sus actos. Este mensaje resonaba fuertemente, instando a las personas a mantener una vida recta y devota. Además, los libros de Enoc profundizaban en el misterio de los ángeles caídos y los Nefilim, proporcionando explicaciones sobre cómo estos entes se desviaron del sendero divino. Enoc relataba sus faltas y las repercusiones de estas, actuando como un aviso sobre los riesgos de la insumisión. Estos relatos ayudaban a las personas a comprender mejor la naturaleza del mal y la importancia de resistir las tentaciones y la corrupción. A través de los siglos, los libros de Enoc fueron considerados textos sagrados y enigmáticos,